Colombia fue protagonista en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. En 3 audiencias convocadas a petición de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos del país, en los que se trataron como temas centrales las reformas constitucionales que afectan los derechos humanos, la continuidad de las ejecuciones extrajudiciales como política de Estado y la situación de los derechos humanos en los pueblos indígenas. Frente a las reformas constitucionales, Yomari Ortegón, investigadora del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, afirma que en la reforma constitucional al fuero penal militar, el Estado omitió la advertencia y recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos. Sobre los pronunciamientos de órganos internacionales, el ponente del proyecto, el senador Juan Manuel Galán, señaló: "No hemos estado dando bandazos con los comentarios que hace una organización internacional, por importante que ella sea. Comentario que refleja la importancia que en este momento le está otorgando el Estado a la comunidad internacional de derechos humanos". Esta postura fue respaldada por varios senadores y por varios miembros del Ejecutivo. Yomari además afirma que con dicha reforma se transformó la Constitución Política de Colombia, al establecer que los crímenes de guerra serán investigados por la justicia penal militar, violando el Convenio de Ginebra de 1949 para crímenes de guerra, pues se crea un Tribunal Especial de Garantías para miembros de la fuerza pública, del cual no gozarían la mayoría de ciudadanos colombianos, en clara vulneración del principio de igualdad a la justicia. No queda claro por qué un miembro de la institución militar o policial tiene acceso a un tribunal de garantías para delitos como narcotráfico, violencia sexual, fraude procesal, corrupción, graves violaciones a derechos humanos o cualquier delito. ¿Por qué un miembro de la fuerza pública debe tener derecho a un órgano especial de definición judicial cuando el resto de colombianos y colombianas no la tienen? Esta proposición, la creación de un Tribunal Especial de Garantías para miembros de la fuerza pública, no supera un test mínimo de razonabilidad. La reforma aprobada establece a nivel constitucional un fuero carcelario, que es una extensión ilegítima del fuero penal militar. No queda claro porque en un país que tiene cárceles que a veces alcanzan niveles de 300% de hacinamiento, los violadores de derechos humanos deben tener privilegios especiales como el carcelario, como Tolemaida Resort u otros centros especiales de reclusión militar. Lo curioso es que la tendencia mundial en dicho fuero penal militar es restrictivo en sus funciones y se dedica exclusivamente a investigar delitos típicamente militares, que atentan contra principios militares como la obediencia, el honor y la disciplina militar. El anterior gobierno negaba la existencia del conflicto armado y la aplicación del DIH. El actual gobierno reconoce el conflicto armado y la aplicación del DIH, pero para algo peor, para negar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Por otro lado, Camilo Mejía de la Comisión Colombiana de Juristas afirma que la nombrada armonización del derecho penal con el derecho internacional humanitario hecha por el Estado dejará por fuera las normas del derecho internacional humanitario en las leyes colombianas. En un proyecto de ley al que le restan 2 debates para ser aprobado, denominado Proyecto de Ley sobre Derecho Operacional, se evidencia dicha situación. El derecho internacional humanitario, como lo señalé con anterioridad, es ante todo un conjunto de normas que busca que las partes en las hostilidades respeten a los civiles y a la población civil. En este sentido, el artículo 51 del Protocolo 1 establece de manera clara, abro comillas, que la población civil y las personas civiles gozarán de protección especial contra los peligros procedentes de las operaciones militares. Cierro comillas. Esta disposición no es reproducida en el proyecto de ley sobre derecho operacional. Como tampoco es reproducida la disposición que señala que ninguna de las disposiciones reproducidas en este artículo podrán interpretarse en el sentido de autorizar ataque alguno contra la población civil, las personas civiles o los bienes de carácter civil. Esta salvaguarda no se encuentra prevista en ninguna parte del proyecto de ley sobre derecho operacional, a pesar de que se encuentra prevista en el derecho internacional humanitario. Por su parte, Liliana Uribe de la Corporación Jurídica Libertad afirma que el marco jurídico para la paz condensa las medidas tomadas desde el año 2002 por el Estado, donde reduce la investigación y enjuiciamiento a violaciones de derechos humanos dentro de la fuerza pública. El marco jurídico para la paz concretamente establece una renuncia a la persecución penal por parte del Estado. Para ello el Congreso autoriza
autoriza la renuncia frente a los casos que no hayan sido seleccionados ni priorizados, autoriza medidas de suspensión de la pena y suspensión de las investigaciones y un tratamiento diferenciado con respecto a agentes estatales. Por decirlo de manera sucinta, es una concreción mucho más pulida sobre la política de impunidad que se acentuó con el gobierno del presidente Santos con este tipo de medidas. La delegación en representación del Estado colombiano solo se refirió al marco jurídico para la paz y desestimó dichas acusaciones, afirmando la importancia que tenían dichas reformas para la justicia transicional. El marco jurídico para la paz surge de la necesidad, como todo Estado, de confeccionar un traje de transición que se adapte a la talla de sus necesidades. En primer lugar, tenemos, por supuesto, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, ley que nosotros, presidente, hemos buscado distintos modelos que sean tan integrales y tan comprensivos y no los hemos encontrado. Por eso hay que analizar en contexto que estamos haciendo uso de instrumentos jurídicos para la paz, hacia la paz. Y ese contexto irá de la mano de la Corte Constitucional, de nuestra justicia y de la mano de ustedes. Es de resaltar la preocupación emitida por el comisionado Felipe González de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien recordó la importancia de la justicia efectiva en la resolución de conflictos internos. Voy a hacer una reflexión general breve en cuanto a la situación o la experiencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con conflictos armados internos. Por desgracia, hasta el día de hoy, la Comisión Interamericana y la Corte también tienen que seguir lidiando con casos provenientes de antiguos conflictos armados internos en varios países de la región, especialmente en Centroamérica. En buena medida porque en su momento no fueron adecuadamente confrontadas las violaciones a los derechos humanos que allí ocurrían, ni se emprendieron investigaciones en forma adecuada. Ahora, habiendo pasado décadas, resulta mucho más difícil hacerlo. Y en algunos casos se trata de situaciones de desaparición forzada de personas, en los cuales el asunto se encuentra plenamente vigente. Y esto nos debe hacer reflexionar, me parece, en el sentido de que efectivamente un proceso de paz como el que se busca encaminar en Colombia asuma de manera adecuada la investigación y sanción de las violaciones graves a los derechos humanos.